Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel y por fin, vamos a desentrañar los misterios. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas para responder a esa pregunta que muchos se hacen: ¿Can Yaman traicionó a Demet Özdemir? La verdad, por fin, sale a la luz. Vamos a analizar todos los rumores, las pruebas y lo que realmente sabemos sobre esta posible ruptura y las razones detrás de ella. Así que si eres fan de estas dos estrellas, quédate conmigo hasta el final porque esto se va a poner interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón rojo de *** suscribirse *** y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido exclusivo y las últimas noticias del espectáculo. No te quedes fuera. El rumor de una posible traición por parte de Can Yaman a Demet Özdemir ha resonado con fuerza en los medios y entre los fanáticos de ambos actores. Durante mucho tiempo su relación fue vista como una de las más sólidas y admiradas en el panorama del entretenimiento turco, e incluso a nivel internacional. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci trascendió la ficción y conquistó los corazones de miles de personas. Las imágenes de ellos juntos, las declaraciones de amor, parecían confirmar una historia de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la realidad puede ser mucho más compleja y a veces dolorosa. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a surgir hace ya un tiempo. Se empezó a hablar de distanciamiento, de celos y de incompatibilidades. Pero lo que realmente encendió las alarmas y generó las especulaciones más serias fue la aparición de ciertos nombres y ciertas situaciones que apuntaban hacia una posible infidelidad. El nombre que más resonó en este sentido fue el de la modelo y presentadora italiana Diletta Leotta. Las fotografías de Can Yaman junto a ella, en actitudes muy cercanas, durante el tiempo en que supuestamente seguía de novio con Demet, sembraron la duda. Para entender la magnitud de este asunto, debemos recordar el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja del momento. Su relación era pública, celebrada y envidiada. Cada aparición juntos era un evento, cada gesto de cariño, analizado al detalle. Por eso, cuando empezaron a circular los rumores de separación, fue un shock para muchos. Al principio se intentó mantener la compostura, se habló de rumores infundados, de la presión mediática. Sin embargo, la evidencia fotográfica y las declaraciones indirectas comenzaron a pintar un cuadro diferente. Los paparazzi hicieron su trabajo y captaron imágenes de Can Yaman en compañía de Diletta Leotta en Italia, mientras Demet Özdemir se encontraba en Turquía. Estas fotos, publicadas en revistas y portales de noticias de gran alcance, mostraron a Can y Diletta disfrutando de momentos de ocio, paseando, cenando, e incluso en situaciones que sugerían una intimidad considerable. Ante estas imágenes, la defensa de Can Yaman o de su entorno fue, en muchos casos, inexistente o poco convincente. La falta de negaciones rotundas y el hecho de que las fotografías fueran tan explícitas, dejaron poco espacio para la duda. Por su parte, Demet Özdemir, conocida por ser una persona reservada en cuanto a su vida privada, no hizo declaraciones directas sobre la presunta infidelidad. Sin embargo, sus reacciones en redes sociales, sus historias y el contenido que compartía empezaron a ser interpretados como una forma de comunicar su dolor o decepción. Pequeños gestos como dejar de seguir a Can Yaman en Instagram o compartir citas sobre desilusiones, eran analizados al milímetro por sus seguidores, quienes le brindaban su apoyo incondicional. La narrativa que se tejió en torno a esta posible traición es la siguiente: Can Yaman, en uno de sus viajes a Italia, conoció a Diletta Leotta. La atracción fue mutua y a pesar de mantener una relación con Demet, comenzó a salir con la presentadora italiana en secreto. El secreto, como suele ocurrir, no duró mucho. Las cámaras y las redes sociales hicieron que la verdad saliera a la luz, dejando a Demet en una posición muy vulnerable y a Can Yaman en el centro de las críticas. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. Los actores y actrices viven bajo un escrutinio constante y sus relaciones son objeto de interés masivo. Cuando una relación tan seguida como la de Can y Demet se rompe, las especulaciones sobre las causas se disparan. Y en este caso, la hipótesis de la traición se volvió casi inevitable ante la evidencia. Pero, ¿cuál es la verdad oficial? La verdad es que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido comunicado
K2 confirmando o desmintiendo explícitamente la infidelidad. Sin embargo, la cadena de eventos, las fotografías y el silencio de ambos en puntos clave, sugieren fuertemente que hubo algo más que una simple amistad entre Can Yaman y Diletta Leotta, y que esto pudo ser el detonante de la ruptura con Demet. Los medios italianos y turcos, que han seguido de cerca esta historia, han dado por sentado que la relación entre Can y Diletta fue la causa de la separación. Se publicaron artículos detallando la evolución de su romance, desde los primeros encuentros hasta declaraciones públicas de afecto por parte de Diletta hacia Can. Es más, la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta se volvió pública y oficial, con ambos compartiendo momentos en redes sociales y apareciendo juntos en eventos. Esto, para muchos, fue la confirmación de que algo había sucedido mientras aún estaba vinculado sentimentalmente con Demet. Ahora entendamos la perspectiva de Demet Özdemir. Ser engañada, si es que fue el caso, por alguien a quien se amaba y en quien se confiaba, es una experiencia devastadora. Y tener que lidiar con ello públicamente con cada detalle analizado por millones de personas, debe ser aún más difícil. La fortaleza que ha demostrado Demet al seguir adelante con su carrera, enfocándose en sus proyectos y manteniendo una actitud profesional, es admirable. Ha demostrado ser una persona resiliente capaz de superar adversidades, y eso solo ha aumentado la admiración que muchos sienten por ella. Por otro lado, Can Yaman ha recibido muchas críticas por su comportamiento. Algunos lo acusan de ser un mujeriego, de no valorar las relaciones y de actuar de forma impulsiva. Otros, sin embargo, defienden su derecho a la privacidad y a rehacer su vida. Lo cierto es que su imagen pública se ha visto afectada por este escándalo, y muchos de sus fanáticos más fieles se han sentido decepcionados. Es crucial recordar que aunque tengamos mucha información, siempre hay un velo de misterio alrededor de la vida íntima de las celebridades. Nosotros como público solo vemos lo que ellos deciden mostrar o lo que los medios logran captar. La verdad que sale a la luz a menudo es una construcción basada en indicios, declaraciones y fotografías. En este caso concreto, la acumulación de pruebas y el desenlace de los acontecimientos apuntan de manera muy clara hacia una posible traición que, lamentablemente, habría sido el final de la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para concluir, volviendo a la pregunta inicial, ¿Can Yaman traicionó a Demet Özdemir? Basándonos en la evidencia fotográfica, las declaraciones indirectas y la cronología de los hechos, la respuesta que la mayoría del público y los medios han llegado es que sí. Parece que la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un factor determinante en la ruptura con Demet Özdemir, y que esta nueva relación se inició mientras aún mantenía vínculos con Demet. La verdad, aunque no confirmada oficialmente por los protagonistas de forma explícita y detallada, se ha revelado a través de sus acciones y las consecuencias que éstas tuvieron. Ha sido un capítulo triste en la vida de dos personas queridas por el público, y un recordatorio de que, detrás de las cámaras y las pantallas, las celebridades también viven sus propias complejidades emocionales. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Hemos intentado desgranar los detalles y arrojar luz sobre uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco. Espero que esta información les haya resultado intrigante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que sucedió. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Ver sus comentarios y saber su opinión es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Así que ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman traicionó a Demet? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenmelo saber todo en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un gran me gusta compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al día, y lo más importante, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.